Buenos días. Hoy os voy a explicar el tema de las oraciones subordinadas finales. Veréis que en principio es un tema que es bastante asequible y bastante sencillo si entendemos bien una serie de pautas o dinámicas que os voy a explicar. Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que las oraciones subordinadas finales lo que expresan o lo que indican es la finalidad o el objeto de lo que he dicho o de lo expresado en la oración principal, como veis en la pantalla. Bueno, ejemplo, debes organizarte bien para que puedas entregar tus trabajos a tiempo. La finalidad de organizarte bien es para que puedas entregar todos los trabajos a tiempo. Por tanto, esa sería la oración subordinada final. El segundo ejemplo, la oración principal sería necesito estudiar y trabajar más los textos latinos y la finalidad es para aprobar latín. Por lo tanto, para aprobar latín sería la oración subordinada final y el resto la oración principal. En la frase soportamos la cuarentena con el fin de que no haya más contagios, la finalidad de soportar la cuarentena es con el fin de que no haya más contagios. Por lo tanto, fijaros que las oraciones subordinadas finales siempre expresan la finalidad o el motivo de la oración principal. Bueno, en español van introducidas por una serie de conjunciones o nexos. Ahora vais a ver una tabla y de todos estos nexos los más importantes son para o para qué. Son los más utilizados en español, pero también se utilizan todos los demás nexos y conjunciones que veis en la imagen. Ejemplos. Belén está haciendo las compras para preparar la fiesta esta tarde. Para, conjunción subordinada final. Diga la verdad para que el pueblo sepa quién lo gobierna. ¿Para qué? Conjunción subordinada final. Aceptaron dejarme algunos días libres a fin de que me tranquilice un poco, para que me tranquilice un poco. Si os dais cuenta, muchas de estas expresiones se pueden sustituir por el para o para qué. Siguiente frase, planificó cada detalle con el fin de que todo saliera a la perfección. Planificó cada detalle para que todo saliera a la perfección. Por lo tanto, ahí tenemos bien claro también la finalidad. Si vamos a la siguiente pantalla, vamos a fijarnos en una serie de observaciones que son útiles más adelante también para cuando se hable de la construcción de las subordinadas finales en latín. Primera observación. Cuando el sujeto de la acción subordinada coincide con la acción principal, normalmente en español el verbo va en infinitivo. O cuando el sujeto de la acción subordinada difiere del de la acción principal, es distinto del de la acción principal, entonces el verbo de la acción subordinada va en modo subjuntivo. Y vamos a ver dos ejemplos. Trabajé durante todas las tardes, yo trabajé durante todas las tardes para descansar el sábado. ¿Quién tiene que descansar el sábado? Yo. Como el sujeto es el mismo en la oración principal que en la acción subordinada, entonces en la acción subordinada aparece el verbo en forma de infinitivo. En este otro ejemplo, estudié durante toda la mañana para que pudiésemos ir al cine por la tarde, el sujeto de la acción principal es yo estudié. Y el sujeto de la acción subordinada es nosotros, para que nosotros pudiésemos ir al cine. Como el sujeto es distinto, es diferente, pues por esa razón en la acción subordinada final aparece el verbo en modo subjuntivo. Bueno, pasamos al latín. En latín las oraciones subordinadas finales llevan siempre el verbo en subjuntivo, siempre, pero no en cualquier tiempo verbal, sino que nos tiene que aparecer o bien en presente subjuntivo o bien en pretérito imperfecto subjuntivo. Si esto ocurre, nos podemos encontrar con una oración subordinada final. Ejemplo, bonum ut edam. Y fijaos en el ut. El ut es la conjunción subordinada final más utilizada en latín. De dimiliti gladium ut pugnaret. Tenemos dos oraciones que van introducidas por ut. La primera lleva el verbo en presente subjuntivo y la segunda en pretérito imperfecto subjuntivo. Por lo tanto, aquí veis dos ejemplos donde los verbos de subjuntivo que aparecen solamente son el presente o el pretérito imperfecto. Y es con los cuales se construyen las oraciones subordinadas finales en latín. Pero bueno, también hay que fijarnos que a veces en la oración principal pueden aparecer adverbios o partículas correlativas que nos pueden ayudar para reconocer
cuando vamos a encontrarnos con una oración subordinada final. ¿Cuáles son esos adverbios o partículas correlativas? Pues los más utilizados son eo, izquierco, propteria, a que te causa y op ean causa. Y todos ellos, todas estas palabras se pueden traducir, como veis ahí abajo, de la siguiente manera: por esto, por esta razón, por esta causa, con esta intención, como más os guste o como mejor quede expresado en español. Bueno, ¿cuáles son los nexos subordinantes o las conjunciones subordinadas que introducen oraciones subordinadas finales en latín? Pues las dos más importantes son las dos primeras, el ut y ne. Ut y ne son las dos conjunciones subordinadas finales más utilizadas. Ut significa para qué y ne significa para que no. A partir del ne tenemos dos variantes, neue o neu, que estas las vais a ver menos veces, son más raras. Y significa lo mismo que el ne, para que no. Y luego tenemos quo y quique quod, que con estas dos palabras, que las dos se pueden traducir para qué, hay que fijarnos en las siguientes observaciones que os voy a mostrar. Quo, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza cuando en la oración subordinada final hay un adjetivo en grado comparativo. Solamente vais a encontraros el quo cuando ocurre este hecho, que en la oración subordinada final aparezca un adjetivo en grado comparativo. Si no, se utilizará ut. Y quique quod, el pronombre relativo, se utiliza a veces, como os pongo ahí, su uso es poco frecuente, y solamente en casos muy concretos con valor final. ¿Para qué? Y esto ocurre normalmente cuando la oración subordinada relativo lleva el verbo en subjuntivo. Bueno, pero en latín, además de utilizar las conjunciones para introducir oraciones subordinadas finales, la finalidad se puede expresar de otras formas que os voy a mostrar. Primera forma, mediante un gerundio o gerundivo, siempre y cuando el gerundio o el gerundivo esté en genitivo y vaya seguido de causa o gratia, o bien esté en acusativo, precedida de la preposición ad. En esos casos, tanto el gerundio como el gerundivo se traduce por para más infinitivo y por tanto nos está introduciendo finalidad. El supino también se puede utilizar para expresar finalidad. ¿Cuándo? Cuando el supino está en acusativo. Si el supino aparece en acusativo, entonces se traduce por para más infinitivo, expresando finalidad. Y a veces también el participio presente y el participio futuro se puede utilizar con valor final. Pero bueno, esto lo veremos en otro momento. Bueno, formas de traducir las oraciones subordinadas finales del latín al español. Pues se pueden traducir de dos maneras. O bien el verbo de la oración subordinada en modo subjuntivo, o bien el verbo de la acción subordinada, traducirlo por para más infinitivo. El truco es muy parecido al que habéis visto anteriormente que utilizamos en español. Si el sujeto es el mismo, el de la acción principal, que el de la acción subordinada, normalmente se traduce por para más infinitivo. Y si el sujeto de la acción principal y de la acción subordinada es diferente, entonces se traduce el verbo de la acción subordinada en subjuntivo. De dimitigadium ut pugnaret. Yo di una espada al soldado, sujeto de la acción principal de yo. El verbo de la acción subordinada final, pugnare, está en tercera persona singular. Entonces, podríamos decir, di una espada al soldado para que luchara. Pero, en este caso, también podríamos decir en español, di una espada al soldado para luchar. No quedaría mal, pero sí, quizás sea más correcta la primera forma. Vomun ut edan edun ut voman. Vomitan para comer, comen para vomitar. El sujeto de vomun y de edan, del verbo principal y del verbo de la acción subordinada, es el mismo, ellos. Por lo tanto, como es el mismo, a la hora de traducir esta conjunción subordinada final y esta otra, fijaros que lo traducimos por para más infinitivo. Vomitan para comer, comen para vomitar. Porque si hiciéramos la traducción literal, vomitan para que coman y comen para que vomiten, eso en español queda muy raro. Cualquier persona que lo oiga tiene que pensar un poco para decir qué es lo que me está contando, qué es lo que me está queriendo decir el hablante. Bueno, también hay que tener en cuenta una serie de expresiones finales con valor negativo que os podéis encontrar en distintas frases latinas. Entonces tenéis aquí un pequeño cuadro donde vais a ver
Ne, cuando va seguido de quis, o ne, cuando va seguido de ulus, se traduce para que nadie. La traducción literal sería para que no alguno o para que no alguno, pero eso en español fatal suena. Entonces, traducción para que nadie. Ne quid, traducción literal sería para que no algo, eso también suena fatal. Entonces, el ne quid se traduce para que nada. Ne unquam, para que no alguna vez, lo mismo, suena muy mal. Entonces, traducción para que nunca. Ne usquam, para que no en algún sitio, exactamente igual, fatal, suena fatal. Por lo tanto, traducción correcta para que ninguna parte. Bueno, estas son unas pequeñas particularidades que conviene tener en cuenta porque en alguna ocasión os aparecerá, sobre todo si traducís textos de Cicerón. Bueno, ¿cómo se puede identificar una oración subordinada final? Vamos a ver unos ejemplos prácticos. Y os he puesto dos frases. Res urben edificabat, ut inea quatuor milia quivium habitaren, y senatus misit una nahue, tres legatos, ut liberaretur eo voto. Fijaros, yo lo primero que veo aquí es que hay dos verbos, edificabat y habitaren, por tanto hay dos oraciones, y veo claramente un ut. Cuando veáis un ut, pensad que tenéis siempre una oración subordinada. Por lo tanto, desde ut hasta habitaren voy a tener una oración subordinada. En el caso de senatus misit una nahue, tres legatos, ut liberaretur eo voto, me encuentro lo mismo. Veo el ut, conjunción subordinada, por lo tanto, me va a introducir una oración subordinada que empieza en ut y acaba en voto. Bueno, entonces, ya sé que tengo una oración subordinada, pero ¿sé si es final o no? Pues todavía no. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que recordar una serie de reglas. Primera regla, ut, cuando nos puede aparecer con el verbo de la oración subordinada en indicativo o en subjuntivo. Si el verbo de la oración subordinada va en indicativo, entonces nos va a introducir una temporal o una oración subordinada comparativa. Pero si el verbo de la oración subordinada va en subjuntivo, entonces nos puede introducir cuatro tipos de oraciones subordinadas distintas. Una oración subordinada completiva, una oración subordinada final, una oración subordinada consecutiva o una oración subordinada concesiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Lo primero, ver en qué modo verbal está el verbo de la oración subordinada. Y entonces, habitaren, veo que está en pretérito imperfecto subjuntivo. Subjuntivo, por lo tanto, primer dato. Ut con subjuntivo me va a introducir cuatro posibles oraciones subordinadas. En la segunda oración, vemos que liberaretur también, lo mismo. El verbo está en tercera persona del singular del subjuntivo. Aquí hay una rata, tengo puesto aquí voz activa, pero voz pasiva. Bueno, segundo paso. Si el verbo de la oración subordinada está en subjuntivo, me puede introducir o una completiva, o una final, una consecutiva o una concesiva. Mi consejo, y siempre siguiendo el siguiente método que os voy a enseñar. De esa manera es fácil llegar a distinguir los distintos tipos de oraciones subordinadas introducidas por ut con el verbo subjuntivo. Entonces, primer paso. Vamos a ver si es completivo. Entonces, si es completivo, tenemos que fijarnos en el significado del verbo de la oración principal. Entonces, la oración principal, edificabat, significa edificar. O en el segundo caso del segundo verbo de la segunda oración principal, mito es el verbo enviar, misit es enviar. Entonces, me fijo en el significado del verbo principal. Si el significado del verbo principal se puede meter dentro de esta palabra mnemotécnica, entonces tendríamos una oración subordinada completiva, introducida por ut. ¿Qué significan estas abreviaturas? V, verbos de voluntad, querer, desear, preferir, verbos impersonales, es justo, es necesario, es lícito, o verbos de inteligencia, pensar, considerar, juzgar, razonar. La L, verbos de lengua, decir, hablar, contar, narrar, referir. M, verbos de mandato, mandar, ordenar. Verbos de afecto, estar triste, estar contento, estar alegre. La S, verbos de sentido, sentir, oír, ver. Si estos verbos se pueden meter dentro de alguna de estas palabras, entonces tenemos aquí una oración subordinada completiva. Pero edificar no se puede meter en ninguna de estas palabras que os he comentado. Enviar tampoco, ni es verbo de voluntad, ni de inteligencia, ni personal, ni de lengua, ni de mandato, ni de afecto, ni de sentido.
por lo tanto, completiva no es. Segundo paso, vamos a ver si puede introducirnos una oración subordinada consecutiva. Entonces, para que el UT pueda introducirnos una oración subordinada consecutiva, normalmente la oración principal tiene que aparecernos o el alelo SIG, o el alelo ITA, o el alelo TAN, o bien algún pronombre como estos, is o tantus. Si aparece alguno de estos elementos en la oración principal, entonces estamos ante una oración subordinada consecutiva. Entonces, vamos a la oración principal y vemos que aquí no aparece ni SIG, ni ITA, ni ADIO, y en la segunda oración principal tampoco. Por lo tanto, como no aparece ninguno de esos elementos que acabo de mencionar, esta oración subordinada introducida por UT y esta otra tampoco van a ser consecutivas. Pasamos a la tercera opción. Vamos a ver si este UT introduce una oración subordinada concesiva. Y las oraciones subordinadas concesivas en la oración principal suelen llevar el alelo tamen, atamen o nilominus. Entonces vamos a comprobar ahora si en la oración principal aparece alguno de estos tres adverbios. Si apareciera, sería concesiva. Si no, pues entonces veríamos que esta opción queda completamente descartada. Vamos a la oración principal y no aparece ni tamen, ni atamen, ni nilominus. Por lo tanto, no es concesiva. Vamos a la oración principal y nos ocurre lo mismo. No aparece ninguno de esos tres adverbios, tamen, atamen o nilominus. Por lo tanto, esta oración subordinada tampoco puede ser concesiva. ¿Qué nos queda? Final. Y recordad, para que sea una oración subordinada final, el verbo tiene que ir en imperfecto de subjuntivo o en presente de subjuntivo. Y aquí sí que encontramos que estos verbos están en imperfecto de subjuntivo, por lo tanto, sí que vamos a tener una oración subordinada final. Ut será la conjunción subordinada final y desde ut hasta habitaren tendremos la oración subordinada final. Vamos a la segunda oración y me encuentro, por lo tanto, otra vez con que ut va a ser final, porque he descartado las tres opciones anteriores, y la oración subordinada final empieza en ut y acaba en uoto. ¿Cómo traduciríamos estas oraciones? Por la primera, el rey edificaba la ciudad. Como el sujeto es distinto el de la oración principal que el de la oración subordinada, fijaros, yo he puesto ¿para qué? Para que en ella vivieran 4.000 ciudadanos. En la segunda oración, el Senado envió, tercera persona singular, verbo de la oración subordinada, está en tercera persona de singular, también. Entonces, como está en tercera persona de singular, es el mismo sujeto para las dos oraciones, yo lo he traducido por para más infinitivo. El Senado envió una nave a 3 legados, ¿para qué? Para liberarse el Senado de esta promesa. Bueno, como veis, distinguir si hay en un texto hay una conjunción subordinada final introducida por ut es bastante fácil si utilizáis ese método que os he dicho anteriormente. Os decía que la segunda conjunción subordinada final importante, muy utilizada en latín para las finales, es la conjunción ne. Y aquí vemos, haec omito ne offendant tuas patientísimas aures. Renum insedimus ne quis alius arevistus regno Galliarum potiretur. Veo que me encuentro el ne, pero vamos a recordar qué es ne. Ne siempre va a ser una conjunción subordinada. Y aquí el verbo de la primera oración está en presente subjuntivo, primera persona de singular. En la segunda oración, el ne va a ser una conjunción subordinada y su verbo va a estar en tercera persona de singular del pretérito imperfecto de subjuntivo. Voz pasiva. Ne, en latín, como conjunción subordinada, puede introducirnos o bien una completiva o bien una final. Cuando introduce una completiva, normalmente se traduce por qué no, a no ser que dependa de un verbo que signifique temor o que significa prohibición, y en ese caso el ne se va a traducir por qué. Y la segunda opción es como elemento introductorio de una oración subordinada final, y en ese caso se traduce para qué no. Entonces, vamos a ver cuál de estas dos opciones tenemos aquí. Entonces, para que haya una completiva, recordad, nos tenemos que fijar en el significado del verbo principal. El verbo omito significa omitir. Y el verbo insedimus, insido, significa ocupar, instalarse. Si el verbo de la acción principal se puede introducir dentro de la palabra mnemotécnica bilmas, verbo de voluntad, inteligencia impersonales, lengua, mandato, afecto y sentido, entonces vamos a tener una oración subordinada completiva. Pero como ninguno de estos dos verbos se puede introducir dentro de esa palabra mnemotécnica, entonces lo que vamos a tener es una oración subordinada final. Que
empieza en ne, en la primera frase, y acaba en aures. Y en la segunda frase empieza en ne, la final, y acaba en potiretur. Traducción de la primera frase. Omito esto, omito estas cosas. ¿Con qué finalidad? Para no ofender tus pacientísimos oídos. Fijaros, cuando el sujeto es el mismo, tanto en la oración principal como en la oración subordinada, lo normal es que traduzcamos por para más infinitivo. Como aquí el ne tiene valor negativo, pues será para no ofender. Y en esta segunda oración nos establecimos junto al Rin, nosotros, para que ningún otro habido visto se apoderase del reino de la Galia o del poder de la Galia. Fijaos, aquí el sujeto de la oración principal, nosotros, es distinto de la oración subordinada, potiretur, que es una tercera persona en singular y el sujeto es visto. Como el sujeto es distinto, pues lo hemos traducido por para que ningún otro se apoderase, para que no se apoderase ningún otro de la Galia. Entonces, aquí ese valor negativo lo tenemos en el nequis que os ponía también antes esta expresión, nequis, para que nadie, para que ningún otro. Bueno, pues con esto creo que queda bastante claro cómo hay que reconocer una oración subordinada final y sus principales características. Hasta la próxima.